Vamos a resolver el problema 356 del libro de termodinámica de Senge, el cual nos dice, regrese al problema 355, use el programa Engineer Equation Solver, por sus siglas en inglés EES, para investigar el efecto de la presión inicial sobre la calidad del agua en el estado final. Haga que la presión varíe de 100 psi a 300 psi. Nos dice que tracemos la gráfica de calidad en función de la presión inicial y describa los resultados. También indique el proceso del problema 355 en un diagrama temperatura-volumen usando la función de dibujar propiedades en ES. Para entender mejor el problema, vamos a resolver el problema 355. 180 psi y 500 Fahrenheit, aumento constante, hasta que la temperatura baja a 250 Fahrenheit. En el caso final, se calcule la presión, nos pide calcular la presión, la calidad y la entalpía. Nos dice también muestre el proceso en un diagrama temperatura-volumen con respecto a las líneas de saturación. Bueno, nuestra presión inicial que nos dan nos dice a 180 psi y a una temperatura inicial de 500 Fahrenheit. Para poder hallar nuestro volumen, vamos a necesitar de las tablas de vapor de agua sobrecalentado, que las encontramos en el libro de Sengel, en la parte final, el cual nos dice la temperatura a 500 Fahrenheit y a una presión de 180 psi, nos dice que nuestro volumen va a ser 3.0433. También vamos a requerir de tablitas que también están en el libro de Senge, en la parte final. Y nos necesitamos saber cuál es la presión a la temperatura final que nos da acá, a 250 Fahrenheit. 250 Fahrenheit. Nuestra presión saturada vendría a ser 29.844 psi. Ahora nos dice calcular la calidad. Tablita nos dice, bueno, la calidad va a ser igual al volumen inicial menos el volumen del líquido saturado, y esto vamos a dividirlo entre el volumen del líquido saturado menos el volumen de vapor saturado. Reemplazamos datos. Nuestro volumen inicial lo acabamos de ver en la tablita y nos daba que era 3.0433 menos nuestro volumen de líquido saturado. Observamos que es 0.01700. Bueno, reemplazamos. Ahora nos pide el volumen de vapor saturado, que lo ubicamos en la tablita, y menos el vapor de líquido saturado, que también está aquí. Bueno, hallamos la calidad, que nos da 0.219. Y ahora, por último, nos pide hallar la entalpía. Nos dice que la entalpía es igual a la entalpía del líquido saturado más la calidad por la entalpía de evaporación. Reemplazamos datos.
nos dice que la entalpía del líquido saturado es 218.63, más la calidad que le acabamos de hallar, que era 0.219, y por la entalpía de evaporación, que la tenemos aquí, que nos dice que es 945.41. Reemplazamos datos y ya tenemos la entalpía. Regresamos a nuestro tema inicial, en el cual nos queremos basar, y nos dice que usemos el software ES. Así que nos vamos al software ES. Este es el software ES y aquí tengo un algoritmo, el cual nos dice que la temperatura inicial es 500 Fahrenheit. La presión inicial también nos dice que es 180 PSI, pero yo lo pongo entre corchetes. ¿Por qué? Porque yo la voy a variar de 100 a 300, que es lo que me pide el problema. Mi temperatura final es 250 Fahrenheit, que es a la cual quiero llegar. Un volumen constante, bueno, que tenemos el algoritmo de la presión y el algoritmo de la calidad. Bueno, como nosotros tenemos la temperatura en Fahrenheit, entonces deberíamos de cambiar al sistema inglés. Cambiamos al sistema inglés y ya vemos que está en Fahrenheit, tenemos la presión en PSI, está todo correcto, entonces le ponemos OK. Ahora necesito graficar la presión y la calidad. Nos vamos a Tablets, New Parameter Table, la presión 1, que es la que quiero hallar, y la calidad, que es la que quiero hallar. Agregar, OK. Bueno, aquí esta tablita nos da la presión y la calidad. Nos dice que nuestra presión va a variar de 100, que sería el primer dato, y la última sería de 100 a 300. OK. Y ya nos da los intervalos. Ahora necesitamos saber la calidad, así que le ponemos resolver tabla. OK. Y como podemos observar, ya nos da la calidad. Ahora necesitamos graficar. Nos vamos a plot. Plot new Windows. Y necesitamos graficar la calidad en función de la presión, que es lo que nos piden, ¿no? Así que aquí quiero presión, que va a ser de 100 a 300. Y en el eje gris quiero la calidad. Así que le doy OK. Y ya tenemos la gráfica. Presión en función de la calidad. Esta sería nuestra gráfica. Ahora, por último, nos pedían la otra tablita que la encontramos aquí. Nos dice la temperatura versus el volumen. Pero necesitamos cambiar aquí, que nos piden en vapor. Vapor. Aquí está, vapor. Y le ponemos el OK. Y ya tenemos nuestra otra tablita. Temperatura en función
del volumen.